Inicios de la divulgación científica. En la antigüedad, el ser humano empezó el proceso de la divulgación de conocimientos a partir de la oratoria. Si bien existían otras formas para hacerlo, el ser humano se desenvuelve mucho mejor hablándolo. Pero actualmente podemos darnos cuenta que existen cientos de libros donde se ve reflejada la divulgación del conocimiento científico, como es el caso de Darwin con la selección natural y demás autores que han contribuido al conocimiento científico. La divulgación científica aparece reflejada históricamente en multitud de obras de diferentes autores, como ya se mencionó anteriormente. Entre las primeras en el pasado podemos citar los diálogos sobre los dos máximos del sistema del mundo, elaborado en el año 1632 por el astrónomo italiano Galileo Galilei, y como segundo podemos encontrar la revista norteamericana Popular Science, fundada en el año 1872, dándonos a entender que esta es la primera publicación general que apareció con un carácter divulgativo. La divulgación científica es acercar la ciencia al público en general, no especializado. Es toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico. Entonces, la divulgación del conocimiento posibilita vincular a la sociedad con los objetivos de investigación y con los resultados que la ciencia pueda presentar en pro del entorno social, para que, una vez transformado, el conocimiento cumpla una función social dentro de un contexto distinto al de ciertas comunidades científicas y tecnológicas, y con propósitos diferentes para determinadas comunidades culturales, teniendo como objetivos los siguientes. Objetivos de la divulgación científica. Para el público a quien se dirige, los objetivos de la divulgación son: contribuir a crear un pensamiento crítico que aliente la conciencia, contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. Cuando se publica un artículo original en una revista científica, se hace un aporte a la generación del conocimiento. Se contribuye a que otros investigadores avancen en un campo específico de investigación. Fomentar la educación continua. Cuando se escribe un artículo, se adquieren y actualizan nuevos conocimientos producto de la revisión del estado del arte, contribuyendo a la formación propia y de los lectores. Por lo tanto, la publicación científica es una valiosa herramienta que facilita la continuidad en los procesos de educación. Ahora bien, en cuanto a los objetivos para el investigador, se tiene desmitificar el misterio de publicar, pues uno de los mayores temores de todo investigador es cómo realizar un artículo si no conozco los principios de la redacción científica. Pues publicar las experiencias de la investigación va a afianzar las estrategias para la redacción científica efectiva, lo cual conduce al fortalecimiento de la confianza del autor. Además, se debe tener en cuenta que a publicar se aprende publicando. Por otro lado, tenemos estimular la autocrítica e incrementar la autoestima, pues la autoexigencia frente a la expresión coherente y clara de los resultados y el alcance del estudio realizado es el mayor reto para el autor. Cuando un artículo es aprobado para su publicación, afloran sentimientos de satisfacción intelectual, y un investigador feliz es un investigador que continuará en la búsqueda del conocimiento. Ahora bien, generar nuevas habilidades. En la redacción científica se desarrollan habilidades como por ejemplo la capacidad para realizar búsquedas avanzadas de información, facilidad de síntesis de conocimiento primario y secundario, capacidad para ordenar clara y coherentemente nuestros pensamientos, además del análisis crítico de los datos obtenidos e integración de estos con los producidos por otros investigadores. Estas habilidades pueden ser transferidas a la práctica profesional, que es el último objetivo, el cual es contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. Sin ser el objetivo primario de la comunicación científica, el lector busca, además de su formación académica, elementos cognitivos para ejercer una aplicación práctica de nuevos conocimientos. Divulgación, ciencia y tecnología. La comunicación de la ciencia es un fenómeno complejo que abarca todo tipo de quehacer, en el cual está implicada la propagación de conocimientos que surgen de la actividad científica. Es un hecho que existe la comunicación de la ciencia, y es un hecho
que las herramientas tecnológicas que ocupamos en los quehaceres diarios provienen de los avances en ciencia y tecnología. Convivimos todos los días con la ciencia y al mismo tiempo estamos inmersos en un complejo sistema de comunicación de la ciencia que, aunque no necesariamente se haga patente, existe. La pregunta es, ¿por medio de qué se lleva a cabo la divulgación científica? En este sentido, una gran parte del cúmulo de información que la sociedad recibe todos los días es información científica. A su vez, muchos de los artefactos que utilizamos en nuestra vida diaria provienen de los resultados que alguna vez arrojó la ciencia. Podemos encontrar divulgación científica, por ejemplo, en los congresos científicos, en las conversaciones entre científicos, entre expertos y políticos, en publicaciones especializadas, en una entrevista hecha por un periodista científico, también en un informe de un experto, en un documental televisivo y en sí en los medios de comunicación de masas, en la escuela, en los museos y bueno, en todos estos casos y lugares que tomamos solo a título de ejemplo, hay comunicación de la ciencia. Tecnociencia. La aplicación de los conocimientos científicos da origen a la tecnología. De esta manera, ciencia y tecnología conviven en un nicho al que podemos llamar tecnociencia. En la actualidad, no se puede hablar única y exclusivamente de ciencia sin tener en cuenta a la tecnología, pues aunque no son lo mismo, convergen en el mismo sistema de producción de conocimiento. No es posible que exista la tecnología sin la ciencia y es muy difícil que la ciencia moderna se produzca sin el uso de tecnología. La divulgación científica en la agronomía. Años atrás, la agricultura se encontraba regida por aquellos quienes tenían poder sobre las tierras, quienes a su vez contaban con el privilegio de adquirir conocimientos específicos sobre las distintas técnicas y manejo de los cultivos. Como ejemplo de ello, en España, arrendatarios o capataces de grandes haciendas tomaban las decisiones sobre el cultivo, encontrando soluciones propias a sus problemas. Como ejemplo de ello, en España, en la segunda mitad del siglo XIX, el avance de la industrialización, la consolidación de la ciencia agronómica y, sobre todo, las transformaciones derivadas de la reforma agraria liberal permitieron abrirse paso a la idea de que un desarrollo agrario sostenido era posible, para lo cual era suficiente aplicar los principios y métodos adecuados. Por tanto, entre las estrategias para difundir la innovación, se planteó desde muy temprano el fomento de capacitaciones a los trabajadores para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas. De igual manera, la implementación del método científico permitió comprobar con bases sustentables si estos saberes propios de los capataces servían verdaderamente para solucionar los problemas que en ese entonces se encontraban en la agronomía. Para esto se generó un proyecto y como resultado la enseñanza agrícola quedó organizada en distintos niveles de educación. Actualmente, la investigación agronómica y agrícola avanza constantemente generando nuevas técnicas, tecnologías y enfoques para mejorar la producción de alimentos y la gestión de recursos. La divulgación científica permite compartir estos avances con agricultores, técnicos agrícolas y otros profesionales del sector. Sin embargo, aún no es fácil el acceso a conocimientos e investigaciones de alto nivel, ello por la condición social, educativa, cultural y económica de la región.